Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy muy emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a abordar una noticia que ha conmocionado a muchos y que sinceramente nos deja helados. El título de nuestro vídeo de hoy lo dice todo, y es que vamos a hablar sobre la increíble Ozge, una figura que hasta hace poco llenaba las pantallas y las portadas con su talento y carisma, y que ahora, lamentablemente, ha desaparecido misteriosamente tras lo que se describe como una fuerte discusión de pareja. Vamos a desgranar esta historia, lo que se sabe hasta ahora, las teorías que circulan y por supuesto, el impacto que esto está teniendo en sus seguidores y en la opinión pública. Antes de sumergirnos en los detalles de este caso tan delicado, quiero invitar a todos aquellos que aún no lo han hecho a que se suscriban a nuestro canal. Es una forma fantástica de apoyarnos, de formar parte de nuestra creciente comunidad y de asegurarse de que no se pierdan ninguna de nuestras próximas actualizaciones, análisis y coberturas de noticias que importan. Únanse a nosotros y activen la campanita para no perderse nada. Ahora, vayamos directo al grano. La noticia ha explotado en los medios de comunicación y en las redes sociales como una bomba. Ozge, esa personalidad tan magnética, ese talento indiscutible que tantas alegrías nos ha dado, ha desaparecido. Lo más perturbador y desgarrador de esta historia es que su ausencia se produce poco después de que saliera a la luz una fuerte discusión que tuvo con su pareja, un altercado que, según los reportes iniciales, fue de considerable intensidad. Los detalles exactos de esta discusión aún son escasos, y como suele ocurrir en estos casos tan complejos y sensibles, la especulación está a la orden del día, tejiendo un manto de incertidumbre alrededor de los hechos. Sin embargo, la conexión entre este presunto altercado y su posterior desaparición es, para muchos, innegable y sumamente preocupante, alimentando una narrativa de alarma colectiva. Las autoridades competentes ya han iniciado una investigación exhaustiva, pero, hasta el momento de esta transmisión, no hay información oficial concluyente sobre su paradero, las circunstancias exactas de lo sucedido o si su desaparición está directamente relacionada con dicha discusión. Lo que sí sabemos con certeza es que la noticia ha generado una ola masiva de preocupación, inquietud y, a la vez, una sed insaciable de respuestas que queremos intentar saciar, en la medida de lo posible, con la información veraz y contrastada que tenemos a nuestro alcance. Es crucial, y debemos recalcarlo una y otra vez, que seamos prudentes y responsables con la información que compartimos, evitando a toda costa la difusión de rumores sin fundamento que puedan entorpecer la investigación o causar un daño innecesario. Pero al mismo tiempo la urgencia y la gravedad de la situación ameritan que se hable de ella, que se ponga el foco sobre este misterio y que se busquen todas las vías posibles para esclarecer los hechos y, ante todo, para traer a Ozge de vuelta sana y salva. La historia de Ozge hasta este punto era un relato de éxito rotundo, admiración y un constante ascenso profesional y personal. Conocida por su vida pública siempre bajo el escrutinio mediático, pareció ser un reflejo de. Por eso el giro dramático y abrupto que ha dado su historia es tan impactante, tan difícil de asimilar para quienes la seguían y admiraban. La información que ha trascendido sobre la discusión con su pareja es, por decirlo suavemente, alarmante y genera una profunda sensación de inquietud. Según los pocos detalles que se han filtrado a través de fuentes cercanas y de la prensa, se trataba de un conflicto de considerable intensidad, un enfrentamiento verbal, y la implicación de su pareja en la situación que precedió a su desaparición es, lógicamente, uno de los focos principales de la investigación policial y judicial. Las preguntas que surgen son inevitables y acuciantes. ¿Fue la discusión el detonante directo de su ausencia? ¿Hubo algún tipo de altercado físico, alguna escalada de la tensión que pudo haber llevado a consecuencias imprevisibles? ¿O es simplemente una trágica coincidencia, un evento aislado que se suma a una desaparición de causas desconocidas? Estas son las preguntas que todos nos hacemos, las que nos mantienen en vilo, y que las autoridades están tratando de responder con la máxima celeridad y diligencia posible. Hemos estado siguiendo de cerca cada actualización, cada declaración oficial, cada filtración, por tenue que sea, que ha surgido sobre este caso de desaparición que ha paralizado a muchos. Los medios de comunicación, tanto los tradicionales como los digitales, han dedicado amplios espacios a la noticia, analizando cada ángulo posible, y las redes sociales se han inundado de una marea de mensajes de apoyo, de preocupación genuina, de plegarias y por supuesto de un torrente incesante de especulaciones que, si bien refleja en la angustia colectiva, también requieren ser manejadas con sumo cuidado.
Lo que hemos podido recopilar, basándonos en testimonios y reportes creíbles, es que tras la fuerte discusión de la que se habla, Ozge fue vista por última vez. Desde entonces no se ha tenido ninguna comunicación directa de su parte, ningún mensaje, ninguna publicación en sus perfiles de redes sociales, lo cual es completamente inusual y fuera de su carácter, dado su nivel de actividad constante en sus plataformas y el estrecho contacto que solía mantener con sus miles de seguidores, a quienes siempre mantenía al tanto de su día a día. Sus amigos más cercanos y sus familiares, tras agotar las vías de contacto convencionales y ante la creciente alarma, han denunciado formalmente su desaparición ante las autoridades, y se han puesto en marcha operativos de búsqueda intensivos en diferentes áreas. La policía, en un esfuerzo por maximizar las posibilidades de éxito, ha emitido comunicados públicos solicitando la colaboración ciudadana, pidiendo a cualquier persona que pueda tener cualquier tipo de información, por insignificante que parezca, que se ponga en contacto de inmediato. Las teorías sobre lo que pudo haber sucedido son tan variadas como desoladoras, y hasta cierto punto desesperadas. En un extremo del espectro, algunos sugieren que podría tratarse de una ausencia voluntaria, una decisión tomada por Ozge, quizás como consecuencia de la abrumadora presión mediática, de problemas personales no revelados o de las secuelas emocionales que la discusión con su pareja pudo haber desencadenado. Esta hipótesis, aunque posible, contrasta con la imagen de una persona aparentemente fuerte y comprometida con sus proyectos y su público. En el otro extremo, de forma mucho más sombría y preocupante, muchos temen que algo mucho más grave haya ocurrido. La discusión con su pareja es vista, en este escenario, como un posible antecedente de un acto violento, de una situación de peligro o de una retención contra su voluntad. Es crucial recordar, y no podemos insistir lo suficiente, que hasta que no haya pruebas concretas y oficiales, todas estas son solo especulaciones, hipótesis que nacen de la incertidumbre y la angustia. Sin embargo, la inquietud en el ambiente es palpable, casi tangible. La imagen pública de Ozge hasta este momento no daba indicios claros de una crisis personal de esta magnitud, de una fractura tan profunda, lo que hace que su desaparición sea aún más desconcertante y genere un mayor grado de alarma. La ausencia de su voz, de su presencia, deja un vacío que la imaginación intenta llenar con escenarios, a menudo, terribles. El impacto de esta noticia es, sin duda, enorme y multifacético. Para sus millones de fans, repartidos por todo el mundo, es un golpe emocional muy fuerte, una herida abierta. Ozge era mucho más que una figura pública, para muchos, era una fuente de inspiración constante, una persona con la que se sentían identificados, cuyas historias y luchas resonaban con las suyas propias. Verla ahora en esta situación de vulnerabilidad, envuelta en un manto de misterio y angustia, genera una profunda empatía y una gran dosis de impotencia ante la imposibilidad de hacer algo más que enviarles mensajes de apoyo y desear su pronta aparición. Las muestras de cariño, de solidaridad y de apoyo que llegan de todas partes del planeta, a través de las redes sociales, de las cartas, de las concentraciones espontáneas, son un testimonio conmovedor del profundo cariño que despertaba y del vacío que su ausencia deja en el corazón de tantos. Por otro lado, para la industria del entretenimiento, para los profesionales que trabajaban con ella y para la sociedad en general, este caso abre un debate necesario y apremiante sobre la privacidad de las figuras públicas, la presión constante a la que están sometidas, la importancia de la salud mental y la necesidad de abordar los conflictos de pareja de forma saludable y constructiva, buscando ayuda profesional cuando sea necesario. Esperemos que este trágico evento sirva como un llamado de atención para todos sobre la fragilidad de la vida, la importancia de cuidar nuestras relaciones y la necesidad de prestar atención a las señales de alerta, tanto en nuestro entorno como en la vida de quienes admiramos. Las autoridades, por su parte, están trabajando sin descanso, dedicando todos sus recursos a la resolución de este enigma. Se han desplegado equipos de búsqueda especializados, se están revisando meticulosamente las cámaras de seguridad de las zonas relevantes, se están interrogando a todas las personas cercanas a Ozge, incluyendo amigos, colegas y, por supuesto, prestando especial atención a la declaración y al comportamiento de su pareja, quien se encuentra en el centro de las primeras investigaciones. El avance de la investigación, la obtención de pruebas concluyentes y la comunicación transparente de los hallazgos por parte de las autoridades son cruciales para disipar las dudas, calmar la ansiedad colectiva y, sobre todo, para traer a Ozge de vuelta sana y salva a su hogar, a su vida, a sus seres queridos. La comunidad entera, y el mundo del espectáculo en general, espera con una ansiedad palpable noticias esperanzadoras. Cada hora que pasa sin noticias aumenta la preocupación y el temor,
pero también fortalece la esperanza y la determinación de que se resuelva esta situación de la mejor manera posible, con un desenlace feliz. En resumen, la increíble Ozge, una figura que ha brillado en el firmamento del entretenimiento, ha desaparecido misteriosamente tras una fuerte discusión de pareja, dejando tras de sí un rastro de incógnitas y una profunda e inmensa inquietud que ha calado en la sociedad. La falta de información oficial es comprensible, dada la delicadeza y la complejidad de la investigación en curso, pero la preocupación de sus seguidores y de la opinión pública en general es máxima y justificada. Hemos analizado lo poco que se sabe hasta ahora, las diversas teorías que circulan en el ambiente y el impacto devastador que esta triste noticia está teniendo en múltiples niveles. Lo más importante ahora es mantener la esperanza, la fe en las instituciones y confiar plenamente en que las autoridades lograrán esclarecer los hechos con rigor y, lo que es más importante, encontrar a Ozge sana y salva, para tranquilidad de todos. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme en este vídeo, por su interés y por su atención a este tema tan delicado y conmovedor. Sé que es una noticia que nos afecta a muchos, que nos toca de cerca, y aprecio de corazón que hayan dedicado su tiempo a informarse, a reflexionar conmigo y a compartir esta preocupación. Me encantaría saber su opinión sobre este caso. ¿Qué piensan ustedes sobre lo sucedido? ¿Qué esperan que ocurra en las próximas horas y días? ¿Tienen alguna teoría que consideren plausible? Dejen sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Estoy deseando leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre este asunto tan complejo y sensible. Su perspectiva siempre enriquece nuestro contenido y nos ayuda a comprender mejor la magnitud de los acontecimientos. Y por supuesto, si les ha parecido útil, informativo o conmovedor este vídeo, no olviden darle un gran me gusta. Su like nos motiva a seguir trabajando y a traerles el mejor contenido posible. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y en sus redes sociales para que más personas estén al tanto de la situación, para que podamos generar una mayor conciencia y para que quizás, solo quizás, alguna información relevante pueda surgir a raíz de nuestra difusión. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Su suscripción es fundamental para nuestro crecimiento. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, que seguiremos abordando temas de actualidad con el mismo rigor y dedicación. Su apoyo es nuestro motor. Gracias de nuevo por estar ahí, por su lealtad y por su atención. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y manténganse informados.